Érase una vez una persona que gustaba de caminar en círculos, mas no se daba cuenta que caminaba en círculos. Eran círculos tan grandes a través de los árboles del bosque que simplemente caminaba y caminaba. Luego de un tiempo comenzó a darse cuenta que el lugar estaba erosionado y que el camino que seguía daba la impresión que alguien más ya lo había seguido. Entonces se preguntaba: ¿quién será que va delante mío? ¿Quién será que está mostrando el camino? ¿Quién será que se ha tomado el trabajo ya de caminar por este lugar? Y sin embargo no se daba cuenta que era él mismo quien estaba erosionando el lugar a través de su propio caminar. Y así continuó, caminando en círculos y círculos. Sentía que no llegaba a ninguna parte, y sin embargo habían rastros de que alguien estaba adelante. Y entonces, cada vez, mientras más erosionado estaba el camino, más contento se sentía. Alguien está caminando delante mío. Estoy siguiendo los pasos de ese gran hombre. Luego, mientras más se erosionaba, más pensaba: parece que más y más personas se le unen a este hombre. Cada vez el camino parece más erosionado. Debe ser porque son muchos los que caminan junto a él. Estoy seguro que este es el camino que debo seguir. Y sin embargo no se daba cuenta que seguía dando vueltas, círculos y círculos, y que en realidad no estaba yendo a ninguna parte, que en realidad seguía estando donde mismo, que en realidad se había olvidado de hacia dónde tenía que ir, por seguir a aquel hombre tan grandioso que seguía amasando y amasando gente. Con esta breve y aún incompleta fábula es que damos inicio y bienvenida a esta conversación, y esperamos ser de asistencia. ¿Hay alguien que pueda resolver cuál es la fábula de este cuento? Cuando nos convertimos en personas cíclicas en un momento determinado de la vida, que damos vueltas y vueltas en una misma situación. Y creemos que por más personas que estén siguiendo ese camino, más comienzan a estar más lejos. Más personas están resolviendo eso. Y más personas están llegando más lejos haciendo lo que yo hago. Cuando los humanos hacen ese tipo de pensamiento, comienzan simplemente a quedarse estancados, pues se cierran a la idea de que efectivamente hay otros haciendo lo mismo. Y entonces, porque hay otros haciendo lo mismo, debe ser el camino adecuado. Y sin embargo, cada uno de esos otros está cimentando un círculo igual a los anteriores, nunca subiendo la montaña, sino que quedándose cada uno en un círculo, nunca juntándose con otros humanos, sino que cada uno quedándose en un círculo, donde parece que otros han ido más lejos, mas en realidad siguen estando allí mismo, repitiendo patrones, repitiendo estancamientos. Si pudiésemos observar lo que está sucediendo en el lugar del tiempo donde se encuentran, ustedes verían que en estos instantes hay muchos círculos, uno al lado del otro, mas nadie ve el círculo del lado y nadie está intentando hacer nada por juntar los círculos, sino que cada uno está cada vez más esmerado en ir más rápido por su propio círculo. Y entonces todos han olvidado por qué comenzaron a caminar.
simplemente dando vueltas en círculos, sintiéndose orgullosos de los círculos que se están creando, pues algunos incluso plantan ciertas cosas o construyen monolitos en los círculos, y entonces construyen un monolito de color amarillo, una cierta estatua en ese lugar. Y a medida de que caminan y llegan al lugar de nuevo, dicen: he encontrado la misma estatua que antes yo construí en el pasado, sin darse cuenta que es la misma que ellos ya habían construido y que era una forma de encontrar el círculo, de darse cuenta que han seguido dando vueltas ahí mismo. Mas están tan infatuados con lo que están haciendo, con crear el círculo, que lo toman como si fuese una señal, más como una señal que no están sabiendo leer. ¿Qué camino se debe tomar? Cualquiera que te saque del círculo. ¿Qué herramientas podemos utilizar para salir de ese círculo? Lo más simple es salir del círculo. Todo lo que se requiere es de voluntad de salir del círculo. Tener las ganas y cierta convicción de salir del camino que otros han marcado para poder hacer el camino propio, sin importar a dónde te lleve ese camino propio. Mas a los humanos les gusta mucho la certeza. Creen en la idea de estabilidad, cuando en realidad lo que hay es equilibrio. Entonces ponen la estabilidad como algo externo, mientras que el equilibrio es algo interno. ¿Es confiar en la guía de nuestra propia divinidad, no en el seguir a otros afuera? Podríamos decir que es confiar en esa guía, mas muchos confían en la guía y así todos siguen dando vueltas en el círculo. ¿Y si la guía se convierte en una dependencia? Toda guía para los humanos puede convertirse en una dependencia. Por eso es que ningún maestro dura para siempre. Nosotros mismos en algún momento nos retiraremos y dejaremos al canal solo para que tenga que encontrar otra guía. ¿Cómo salir de la dependencia? Es un tema complejo, pues los humanos han reemplazado el contacto social por la dependencia, han reemplazado el apoyarse los unos a otros por depender de otros. Entonces podríamos decir que descansan en la otra persona más que ayudarse a las otras personas. Quien ya está en una dependencia muy fija requerirá de ayuda externa para poder verla y salir. Quien aún está a tiempo se dará cuenta que simplemente cambiando la idea de depender de otros por entregar ayuda y servicio a otros debería ser suficiente. Es decir, cambiar el foco desde cómo se relacionan con las personas. Si se relacionan en dependencia o se relacionan en servicio. Lo mismo con un maestro interno. ¿Están sirviéndose unos a otros entre el maestro interno y tú misma? ¿O estás dependiendo totalmente del maestro interno? ¿Cómo le sirve un maestro interno? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Cómo le sirve a un maestro interno? ¿Por qué tendrías que servirle al maestro interno? No, pero si es una revisión respecto a si sirve el uno al otro o no. Entonces, la cosa es, ¿cómo hago yo para saber que estoy sirviéndole al maestro, que estoy solamente sentada esperando que el maestro me sirva? ¿Cómo determino eso? ¿Por qué tendrías que servirle tú al maestro? Entonces entendí mal la observación que hiciste antes. Porque El humano no debe servirle al maestro interno. Es justamente lo contrario. Es el maestro quien sirve al discípulo. Que se entienda que el discípulo sirve al maestro, entonces estaríamos hablando de una relación de esclavitud.
Y lo que se genera cuando se genera el contacto con el maestro interno es una relación de servicio, mas no es el discípulo el que sirve al maestro, es el maestro el que sirve al discípulo. Nosotros, cuando hablábamos de lo que es el servir para cambiar la relación, lo hablábamos en cuanto a relaciones con humanos. Desde el punto de vista del maestro interno, no puedes servirle. Lo que puedes hacer es tomar lo que te está entregando y de alguna forma hacer uso de ello en tu día a día. Así podríamos decir que le estás sirviendo, pues eso es lo que los maestros internos, externos, que trabajan con ustedes desde más allá del velo necesitan. Necesitan poder simplemente ser guías. Gracias. Y si la dependencia ha hecho hueco y ha dejado dolor, ¿cómo salir? ¿A qué dependencia te refieres? Dependencia a una persona, pero esa dependencia ha generado dolor en ambas personas. Cualquier dependencia generará dolor, simplemente por el hecho de ser una dependencia. No es el hueco el que genera dolor. Lo que genera dolor es el haberte perdido en el camino de ser dependiente de otras personas. Cada vez que alguien se hace dependiente de una persona a cualquier nivel, lo que está sucediendo es que está perdiendo su camino, está perdiendo su capacidad de ser ella o él mismo. Ser dependiente es distinto a tener que pedir ayuda. Hay personas que necesitan, por razones físicas, pedir ayuda. Mas eso no se trata de ser dependiente. Ser dependiente es estar desde un punto de vista emocional incapacitado para poder reflejar todo lo que se es y poder transmitir toda la emocionalidad que existe, pues de alguna manera se depende de lo que el otro vaya a decir cuando aquello vaya a suceder, o se depende de que el otro me ayude para yo poder funcionar. Cuando eso sucede, el dolor radica en la pérdida del contacto con el ser mismo de esa persona. El hueco, cuando esa persona se va y entonces queda allí, no es más que la demostración de que ese dolor estaba, mas es probable que el dolor haya estado desde antes. La forma de repararlo, o podríamos decir, sanar ese espacio, desde donde nosotros observamos, sería simplemente llegando al punto donde pueda esa persona volver a ser ella misma. A veces será complicado, pues sentirá que ella misma requiere de alguien más para ser sí misma. Mas ningún ser humano requiere de nadie más para ser sí mismo. Requieren de otros seres humanos para colectivamente moverse. Mas el mundo sería mucho más rico, pleno y vigoroso si es que todos los seres humanos fuesen ellos mismos y estuviesen poniendo al servicio del resto lo que son y no lo que les dicen que deberían ser. ¿Cómo sé si me salí del círculo? ¿Hay incertidumbre en el camino o hay certeza en el camino? Hay incertidumbre. Entonces te has salido del círculo. ¿Hay certeza en el camino o hay seguridad en el camino? No sé. ¿Certeza? ¿Hay certeza en el camino o comodidad en el camino? ¿Comodidad de pronto? ¿Hay incertidumbre en el camino o hay comodidad en el camino? Las dos. Entonces nosotros diríamos que estás en el borde de salir del camino. ¿Tienes ganas? ¿Estás dando pasos?
mas pronto vuelves al círculo. En el círculo hay comodidad, fuera del círculo hay incertidumbre, mas a medida de que avanzas comienza a haber certeza, aunque no haya comodidad. ¿Puedo hacer una pregunta personal? Me dijiste que sí, puedo preguntar lo que quisiera. Puedes intentarlo. Vale, gracias. Mi padre falleció hace 5 días y he tenido sensaciones como de tenerlo muy cerca a mí, pero como si estuviera sufriendo o padeciendo. Y quisiera conocer de qué forma yo puedo ayudarle en su proceso, en el proceso en que se encuentra en este momento. El proceso en el que se encuentra, según observamos, es un proceso de transición. Es un proceso que tomará algunos días más. La forma en que puedes ayudarlo es permitiéndole que transicione, es decir, no queriendo invocarlo, no queriendo sentirlo, no queriendo retenerlo, sino más bien dándole gracias por la vida que ha tenido y por todo lo que ha podido enseñarte y apoyarte mientras estuvo aquí. Es parte del proceso de desapego que trae la muerte, no solamente para aquel que está dejando el cuerpo, sino que también para aquellos que siguen en la parte física en este instante. Si quieres que él pueda estar tranquilo, entonces sugerimos que no lo invoques, sino que si lo sientes, le agradezcas que venga a despedirse de ti, pues nosotros observamos que lo hará al menos un par de veces más simplemente permitirle que vaya hacia donde tenga que ir, sin remordimientos y en agradecimiento. Gracias. Yo quisiera preguntar por qué estoy aquí, para qué estoy en este espacio. ¿Cómo fue que llegaste aquí? Por una cadena de eventos que me han llevado a la conclusión de que soy una mensajera. Y cuando llego a esa conclusión me llega una invitación a venir acá. Y entonces, ¿por qué tomaste la decisión de venir aquí? Porque quiero saber si este puede ser el camino que debo seguir. Si esta es la forma como debo cumplir con esta misión que siento que tengo. Formas hay miles, mas justamente allí está el libre albedrío. Si quieres seguir este camino u otros, nosotros simplemente lo que podemos hacer es mostrarlo. Y por eso hemos mostrado el círculo, pues también estás dentro del círculo. La pregunta es, ¿quieres salir del círculo? Sí. Y entonces, ¿por qué crees que estás aquí? Este puede ser el camino. Y si no es el camino, al menos es un primer paso afuera del círculo. Puede ser que una vez que hayas salido de esas vueltas y vueltas, te encuentres con otro camino o vayas por otro camino simplemente. Nosotros no hacemos distinción al respecto. Dos preguntas más entonces. Brahman, ¿por qué tenemos que experimentar la sombra para poder avanzar?
Si no experimentases la sombra, no podrías estar completa. La sombra es una parte fundamental tuya y de toda la humanidad. Cuando la sombra no se experimenta voluntariamente, se experimentará de manera forzada o forzosa. La humanidad ya lo ha hecho en otros instantes y ahora está nuevamente queriendo resurgir, pues se han tomado gran parte del tiempo en intentar esconderla. Y por mucho que pongas la suciedad debajo de la alfombra, seguirá estando allí. Y mientras más suciedad metas debajo de la alfombra, más alto será el cúmulo de suciedad debajo de la alfombra, hasta que en algún momento todo ese polvo comenzará simplemente a surgir. Gracias. Si no lo haces voluntariamente y vas a sacar esa suciedad de abajo de la alfombra, entonces alguien tendrá que hacerlo o terminará saliendo de manera involuntaria. Es una forma de experimentar igualmente como el dolor. Así es, el dolor es parte de la sombra de este momento, así como es la rabia en este momento. Podríamos decir que las dos fuerzas más importantes de la sombra en este instante, a nivel individual y colectivo, tienen que ver con la rabia y el dolor. No quieren ver la rabia que tienen y tampoco quieren ver el dolor que tienen. Como no quieren ver el dolor, eso causa aún más rabia y por tanto el uno al otro se alimentan. Intentan evitar el dolor a todo nivel. Incluso se ponen colchones alrededor de ustedes para cada vez tener menos dolores, pero mientras más cómodos son los colchones, más incomodidades hay en algún lugar del cuerpo también. Pues han intentado dejar el dolor de lado de tal manera que ahora son capaces de percibir hasta los más mínimos dolores que puedan tener, que antes los humanos no los percibían. Sin embargo, comienzan a acumularse, pues el dolor real no es físico. El dolor real está allí dentro y tiene relación con la desconexión que existe en este instante, con el muro que se han creado la mayoría de ustedes para no poder estar en contacto con lo divino, para estar lejos de aquello. Y eso ya ha dejado de causar añoranza y ha comenzado a causar dolor. Y la enfermedad forma parte de esa oscuridad también, de ese dolor. Desde donde nosotros observamos, la enfermedad no es oscuridad. La enfermedad simplemente es parte de la vida. Todo crece y todo decae. Y todo necesita ser experimentado. Podríamos decir que la enfermedad en sí es simplemente un movimiento de energía que está pasando en ciertos puntos. Algunos pueden estar relacionados al dolor o la rabia, mas no todos tienen esa relación. La causa no es tan directa. Los humanos les gusta buscar todo en causa directa y replicar todo como si todo fuese igual. Entonces creen que si una técnica o un camino habla de que cierta enfermedad tiene que ver con cierta emoción, para todos tiene que ser igual. Y sin embargo, no para todos es así. Muchas personas simplemente enferman, pues es su camino enfermar. Y entonces, si pudiesen darse cuenta que el camino es simplemente el enfermar y que una enfermedad es algo natural, con lo cual pueden adueñarse, entonces la enfermedad podría energéticamente resolverse más rápido. En ese sentido, funciona similar a la sombra. Y entonces daremos una última pregunta, para ver si logramos salir del círculo.
¿Y si eliges el dolor como camino? Siempre pensando en que hay dolor. ¿Sería eso un problema? Cuando duele, claro. ¿Por qué sería el dolor un problema? Porque el dolor es, con el dolor uno se queda en el mismo sitio. O sea, cuando uno sale de la situación, logra salir del dolor. El dolor es como quedarme en el mismo círculo todo el tiempo. Como que el dolor es reiterarme en la situación que estoy viviendo. ¿No? Tienes que preguntarle a ella. Ella es quien ha hecho la pregunta del dolor. Si es que eso es a lo que se refiere. Si sabes que tu camino es este, pero por alguna situación siempre te encauzas al dolor y todo lo que te pasa es a través del dolor. El secreto es que todo lo que te pasa en este camino siempre llevará algo de dolor. Pues te estás aferrando a algo que no existe. Y por lo tanto, al aferrarte a algo que no existe, soltarlo hará que duela algo. Si pudieses soltar aquello que es simplemente una ilusión, entonces el dolor no existiría. Mas el dolor existe, pues te estás aferrando a aquello que es irreal. El círculo es irreal. El círculo no existe si tú no estás caminando por él. Si no te aferras al círculo y a la ilusión de que alguien más está caminando delante, haciendo que sea más y mejor el camino que se está construyendo. Salir del círculo no causa dolor si es que logras desapegarte de aquello que permites que te mantengas en el círculo. ¿Qué hay afuera del círculo o adentro del círculo? Nada. La incertidumbre completa. Por eso es tan difícil salirse de allí. Es incertidumbre, pero con certeza. Una vez que comienzas a caminar en la incertidumbre, podrás sentir certeza. Pero para eso requieres ya haber dado algunos pasos en la incertidumbre. Y te darás cuenta que, como decíamos, ya no es estabilidad lo que necesitas, sino equilibrio. Y por tanto, no estás buscando que el camino sea estable ni cómodo, sino más bien caminar en equilibrio por aquella incertidumbre, y eso en el fondo te dará certeza. Cuando estás allí, en esa zona de confort, tu círculo permanece. Mas sin embargo, en el instante preciso en que tú eliges salirte de allí e ir en busca de esa verdad infinita, de esa conexión con la divinidad, con esa esencia, con esa verdad que habita en tu corazón, es en ese instante, hijitos, que realmente el círculo desaparece y comienzas tu verdadero camino sin necesidad de seguir los pasos de nadie. Tu camino es único y es allí cuando el ser humano, en su individualidad, puede reconocer sus fortalezas, esas fortalezas que lo hacen único e incomparable con nadie. El quick de la vida, de ese camino de cada ser humano en el aprendizaje en el que se encuentra, es lograr subir, trascender, ascender, evolucionar de la manera precisa
para cada quien. Por ello, el seguir patrones, esquemas, tendencias o pasos de otro ser humano está limitándote y permitiendo que continúes en tu propio círculo. Dos voces para un mismo mensaje. Simplemente por si a alguno no le había quedado claro. Palabras distintas para transmitir lo mismo. Así actúa el Espíritu. Honramos la conversación que están teniendo y también honramos el camino que están siguiendo, incluso si es dentro del círculo. Por ahora simplemente nos despedimos. Gracias. Gracias. Mm.